Hola Polímata, ¿cómo estás? Hoy vamos con un episodio bastante largo, pero creo que te va a gustar, así que quédate hasta el final. Muchos de nosotros leímos algunos grandes clásicos de la literatura hispana en el instituto. Yo recuerdo vagamente La Casa de Bernarda Alba, El Quijote, no sé si completo, pero al menos algunos capítulos, y también La Regenta. ¿Qué quieres que te diga? No es que me pareciesen un tostón, pero no entendía por qué se los consideraban grandes clásicos de la literatura universal. Y desde luego no ayudaron a fomentar mi afición por la lectura. Afortunadamente, mi padre era un gran lector y me fue pasando libros que disfruté muchísimo. Eso hizo que nunca dejase de leer, e incluso ya de adulto he retomado lo que podríamos llamar alta literatura. Pero de eso te voy a hablar más tarde. El problema que tenemos muchos de nosotros con la alta literatura es que pensamos que si no la disfrutamos en el instituto es porque había algo mal en nosotros. Algunas de las preguntas que me hago en este episodio es, bueno, ¿por qué muchas veces no entiendo la alta literatura? ¿Por qué a veces no soy capaz de disfrutarla? ¿En qué consiste exactamente? Que no es trivial responder a eso. También por qué resulta tan farragosa de leer en algunas circunstancias. En este episodio voy a intentar responder a estas preguntas y algunas otras. Vamos a ver en qué se diferencia la narrativa que todos leemos de la alta literatura. Si leer esta última es solo una forma de ganar puntos en círculos de gafapastas y cómo afrontar la lectura de los clásicos para poder disfrutarlos sin hincar la rodilla a la primera de cambio. Sin más dilación, empecemos. Esto es Polímatas. Conocimiento, razón y aprendizaje. Antes de nada, me gustaría, para adentrarnos en el tema, aclarar dos confusiones habituales sobre la literatura. La primera es que esta nos vuelve personas más empáticas, mejores personas. Si bien es verdad que leer historias te ayuda a ponerte en la piel de gente diferente a ti y te da perspectiva, los estudios no parecen apoyar una relación causal entre leer y ser mejor persona. Por otro lado, solemos pensar que las personas que leen más, sobre todo si leen a los clásicos, se vuelven más sabias e inteligentes. Obviamente uno puede aprender bastante de la literatura, pero de ahí a hacerte más inteligente hay un trecho. Es cierto que existen estudios que han observado que los lectores más ávidos tienen mayor inteligencia verbal, pero la relación causal no está nada clara. No sabemos si eso lo provoca la lectura o si las personas que de base son más hábiles con las palabras leen más porque les resulta más fácil y más placentero. Pero bueno, una vez desmitificadas estas cuestiones, creo que lo siguiente que debemos hacer es responder a una pregunta con muchas respuestas. ¿En qué consiste exactamente la alta literatura? ¿Qué distingue a ciertas obras literarias como El Quijote o la Divina Comedia? La alta literatura se distingue del resto de narrativa principalmente en una cosa. La forma tiene tanta importancia o más que la historia, que la trama. Piensa ahora en cualquier novela de intriga, como las de Agatha Christie. Son novelas pensadas por y para una cosa, disfrutar con la historia. La trama es la protagonista y lo que realmente nos importa es lo que está pasando. Da igual si es una novela erótica, como 50 sombras de Grey, o si es una historia de fantasía tipo Dragonlance, o por ejemplo un relato de terror de Stephen King. En todos estos casos, la trama y los personajes se llevan el peso principal. Compara esto ahora con libros como El Ulises de Joyce o Mientras agonizo de Faulkner, pero también con autores de una sencillez aparente como John Steinbeck o Borges. Estos libros, estos autores, también nos cuentan historias, por supuesto, pero la forma, el estilo y la técnica tienen un gran protagonismo. En un libro de trama, llamémoslo así, libro de trama, puedes saltarte algunos párrafos descriptivos sin que la experiencia sufra demasiado. Lo que buscas, al final, es saber lo que va a pasar, y cuando la obra se desvía de esa pregunta esencial, no aporta demasiado. Pero hacer eso leyendo a Joyce, a Steinbeck o a Borges sería un error enorme. Porque el deleite de leer cada frase precisa, cada metáfora, cada inciso, es exactamente lo que hace de leer a estos genios una experiencia deliciosa. Por lo tanto, la alta literatura no va de libros complicados, antiguos o pretenciosos. La forma, la voz, el ritmo, la mirada no son el envoltorio de la historia,
son parte fundamental de la experiencia. Dicho esto, como te puedes imaginar, no toda la alta literatura acaba pasando a formar parte del canon universal. No todos los buenos libros se convierten en clásicos que leerán una y otra vez las generaciones futuras. Entonces, ¿te has hecho esta pregunta alguna vez? ¿Qué es lo que convierte a un gran libro en un clásico? Pues yo personalmente siempre pensé que había algo de arbitrario en por qué unos libros pasaban a ser clásicos y otros no. Cuando los leía, sobre todo de más joven, muchas veces no era capaz de ver las razones detrás de su éxito. Ahora que creo que lo entiendo mejor, no mucho mejor, pero un poquito, lo que he visto es que unas veces lo determinante es lo bien que ciertas obras captan lo que llamaríamos el espíritu de su tiempo. Muchos libros que se acaban convirtiendo en clásicos capturaron una época mejor que nadie. Esto lo hizo muy bien Dickens, por ejemplo, con la Revolución Industrial y todo lo que sucedió después. Otros clásicos capturaron mejor que ninguna otra obra la implacable condición humana. Y aquí un ejemplo paradigmático es lo que Kafka hizo en su obra magna La Metamorfosis. Algunas obras simplemente introdujeron innovaciones narrativas que cambiaron las reglas del juego. Aquí nuestro querido Cervantes, pues no podríamos decir que inventó la novela como tal, pero sí que la llevó a un nivel inédito de ironía y juego entre realidad y ficción. Y Montaigne, pues podríamos decir que sí que inventó el ensayo tal y como lo conocemos hoy, y por eso se hizo tan popular, no simplemente porque tuviera buenas ideas, que las tenía. ¿Y qué hay de Joyce? Pues James Joyce popularizó la narración a través del flujo de conciencia de sus personajes. Esto fue una gran innovación en su momento. Por otro lado, otros libros, que también alcanzan el estatus de clásico, lo hacen porque consiguen transmitir una idea filosófica con gran lucidez. Aquí un ejemplo paradigmático es la obra El extranjero de Albert Camus, una de las obras definitorias del absurdo y para algunos también del existencialismo. La mayoría de los clásicos en realidad no cumplen uno de estos requisitos, sino que lo hacen con varios a la vez. Pero no nos engañemos, hay grandes obras que cumplían con estos criterios y que aún así no se estudian en las escuelas. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues mi punto de vista es que a veces ocurre por puro azar. Hay una infinidad de pequeñas y grandes causas que terminan siendo decisivas. Alguien con influencia decidió descartar la obra a pesar de su calidad, un editor por ejemplo, o una comisión académica elige un texto en vez de otro por la afinidad que tiene con él, y ese libro es el que empieza a utilizarse en la facultad en vez del otro. En fin, lo que te quiero decir es que tampoco podemos descartar el factor suerte y el peso que tienen las instituciones en que un gran libro, por un lado, se convierta en un clásico, en el canon. Esto es otra cosa diferente. Pero claro, que un libro sea un clásico indiscutible no necesariamente se traduce en una experiencia de lectura placentera o interesante. Esto lo habrás visto tú, seguro, por propia experiencia. Como he dicho, leí mis primeros clásicos en la adolescencia. Entonces, yo básicamente me fijaba en la historia y en los personajes. Los profesores nos obligaban a analizar el estilo, por supuesto, pero esto no era algo que yo disfrutara. Más bien era un incordio, una distracción de la trama. En mis últimos años la cosa ha cambiado, sobre todo desde que empecé un club de lectura de clásicos con unos amigos. Gracias a las charlas post-lectura he empezado a reparar mucho más en el estilo y en la forma. Por ejemplo, cuando leí las primeras páginas de Marianela, de Galdós, lo primero que pensé fue «qué adornado está todo, qué pereza». El libro arranca con uno de los personajes perdiéndose de noche en una zona minera, y Galdós frena la trama en seco. Se detiene muchísimo en contar cada detalle del lugar, los cráteres, el ruido de las máquinas en la oscuridad, las sombras monstruosas de la piedra. Mi problema eran las prisas. Yo lo que quería era saber qué iba a pasar a continuación, pero no es eso lo que busca Galdós en ese momento de la historia. Él no quiere que corras hacia la siguiente escena, quiere que te sientas tan desorientado como el propio personaje. Marianela tiene una trama entretenida y unos personajes muy vivos. Sin embargo, si no reparas en el estilo, te estás perdiendo la mitad de lo que la obra te está ofreciendo. Poco a poco voy entrenando mi cerebro para tener más pausa en la lectura y para ver más allá de la historia. Ese es exactamente el mismo clic mental que algunos hacen con el cine. Al principio ves una película y solo te importa lo que va a ocurrir con el protagonista. Pero con el tiempo, si sigues viendo cine,
empiezas a fijarte en cómo la luz cambia el tono de la escena, en cómo el montaje genera tensión. Y en la literatura pasa igual. Según vas leyendo obras y obras, empiezas a notar el ritmo de las frases, el tono del narrador, en cómo insinúa un rasgo de carácter, en cómo se construye una atmósfera asfixiante. Todo eso muchas veces utilizando únicamente la técnica y el estilo. En definitiva, cuando te das cuenta de esta nueva capa, de esta nueva dimensión, cambia por completo tu forma de leer. Y esto que me ha pasado a mí y a muchos de vosotros con los libros y con las películas, es algo que sucede con todo tipo de arte. Me explico. Cuando vas al Museo del Prado puedes deleitarte viendo los detalles de los cuadros del Bosco o la oscuridad de las obras de Goya. Ahí el placer viene únicamente de la inmersión pura en la obra, de la experiencia de la belleza, de lo sublime. Pero cuando haces una visita guiada, el guía apunta a esa otra capa en la que pocos suelen reparar. Me refiero a la capa de análisis. Si bien sigues experimentando en la inmersión, asoma un nuevo disfrute que no estaba antes. El guía te explica, por ejemplo, que los monstruos del Bosco no son fruto de la locura ni de la obsesión por esas cosas, sino una traducción visual de refranes flamencos de la época, que hablaban, esos refranes, sobre la corrupción humana. También te señala cómo la técnica de aplicar capas finísimas de óleo permite ver incluso el dibujo original a lápiz debajo de la pintura. Es como si de repente te hubieras puesto unas gafas mejor graduadas. Has multiplicado tu disfrute gracias a una mayor comprensión de la obra. La forma deja de ser una simple muleta, una muleta para el contenido, para convertirse en un objeto mismo de interés. Este placer, podríamos decirlo cognitivo, necesita de un esfuerzo y de una preparación que la simple contemplación no exige. Por eso a veces tenemos la sensación de que ciertos tipos de arte o de que ciertas obras son elitistas. Hay obras que están tan orientadas al disfrute analítico que ante ellas el observador casual siente que se le escapa algo, que le faltan los códigos para entenderla y disfrutarla. Sin embargo, hay que tener cuidado aquí. Un exceso de foco en la técnica, en la forma o en el contexto puede arruinar la magia de la experiencia. Si te pasas demasiado con el análisis, corres el riesgo de anestesiar la experiencia más directa. Y aquí me gustaría hacer un apunte. Para experimentar el estilo no es necesario analizar la obra, para nada. Igual que no hace falta reparar en cómo usa los colores el Bosco para sentir el desasosiego de esos colores, tampoco hace falta ser un experto para que el ritmo de un buen escritor te acelere el pulso o te ahogue. De hecho, el estilo, cuando se utiliza correctamente, hace el trabajo sin que repares en él. Y por supuesto, luego, si quieres exprimir más la obra, puedes analizarla todo lo que quieras. Bien, ahora que ya entendemos un poco en qué consiste la alta literatura y las distintas vías para disfrutarla, vayamos con una pregunta que puede rondarte la cabeza. ¿Por qué el Ulises de Joyce, considerado culmen de la literatura occidental, es una obra que casi nadie es capaz de terminar? Pues bien, la respuesta rápida es que leer a Joyce va en contra de nuestra naturaleza y de nuestros hábitos de lectura. Sí, lo has oído bien. Por si no lo sabes, el Ulises de James Joyce es considerado uno de los clásicos modernos y probablemente sea uno de los libros que más gente ha dejado de leer en el primer capítulo. Joyce volcó en esta obra el ruido mental de los personajes sin procesar, sin filtros, a menudo sin puntuación clara y mezclando recuerdos con estímulos presentes de forma caótica. Lo que esto significa es que mientras lo lee, tu cerebro no puede anticipar casi nada. Tu cerebro, que es una máquina predictiva, es incapaz de anticipar. Te obliga a reajustar constantemente las expectativas que tienes sobre la lectura. Por contra, por poner un contraejemplo de un libro que me encanta, leer Misery de Stephen King es una experiencia en las antípodas. King utiliza un lenguaje claro y preciso. Ordena los acontecimientos del modo al que el cerebro está acostumbrado y construye una historia donde hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Vamos, todo sencillo. Y es que el cerebro evolucionó para historias lineales y cuando un autor rompe esto, nos saca de nuestra zona de confort. Otro de los motivos por los que ciertas obras nos fatigan
es porque saturan la memoria de trabajo. Como sabes, el cerebro es incapaz de mantener muchos elementos al mismo tiempo. Por eso, cuando Proust llena una página con una frase interminable, queremos pegarnos un tiro. Tu cerebro es incapaz de mantener toda esa información al mismo tiempo y necesitas releer la página, a veces varias veces, para poder entender algo. Por último, tenemos otra fricción presente en otro de los grandes clásicos, La montaña mágica de Thomas Mann. La montaña mágica es una disertación interminable sobre todo tipo de asuntos filosóficos. La trama existe, pero es lenta y espesa. Y nuestro cerebro está muy orientado a la novedad, a la sorpresa. Por eso cuando Stephen King nos sorprende con un giro de guión, nos engancha tanto. Por contra, para leer a Mann hace falta paciencia y motivación. Se me olvidaba contarte una cosa. ¿Sabes? Hace unos años me puse a leer La Divina Comedia de Dante, un libro de 3 tomos gigantesco de la Edad Media. Bueno, el lenguaje y el ritmo me cautivaron, me encantaron, pero casi no me enteraba de nada. Luego, indagando sobre la obra, me enteré de que era una especie de obra de cotilleos de la época. Con cero conocimientos de las intrigas de la Florencia de la época, es muy difícil entenderla y disfrutarla. Así que, bueno, con todo lo que te he dicho, ya puede quedarte claro que no es que seas tonto. Si no disfrutas de algunos grandes clásicos, es porque no es fácil, no siempre es fácil. Muchos de ellos requieren paciencia, relecturas, cierto contexto. Curiosamente, esto no ha sido un obstáculo para que estas obras fueran elevadas a grandes obras maestras. Y la pregunta que nos podemos hacer a continuación es, ¿por qué a pesar de las múltiples dificultades seguimos encumbrando, leyendo, o al menos intentando leer, a los clásicos? Vale, sé lo que estás pensando, que muchos de los lectores de Proust, de Mann o de Joyce son gafapastas con ínfulas, que como no son ni guapos ni ricos, tienen que señalizar su estatus mediante ejercicios intelectuales que están al alcance de pocos. Y sí, en cierto modo, tu intuición tiene parte de verdad. Ya he hablado de la señalización costosa en otros capítulos del podcast. Los animales, incluidos los humanos, hacemos alardes que nos cuestan Dios y ayuda con el único objetivo de, bueno, ya sabes, de mojar. Aquí he simplificado mucho, lo sé, pero no olvidemos que somos animales y pasamos buena parte de nuestra vida intentando destacar por encima de los demás. Y esta es otra forma más de hacerlo. Por cierto, tengo un antiguo capítulo sobre el estatus que, si no conoces el tema, te recomiendo revisitar porque te va a dar mucha claridad. Pero bueno, tampoco nos engañemos. Limitar la lectura de clásicos al puro afán de aparearnos es reduccionista. También lo hacemos como una especie de gimnasia mental. ¿Por qué tanta gente corre durante horas o levanta pesos inhumanos en el gimnasio? Porque hay una satisfacción real en todo ese esfuerzo. Pero no es por el dolor en sí, sino por el placer de la maestría, de conseguir cosas, de dominar algo. Superar un texto difícil es mucho más satisfactorio que terminar una novela sencilla, precisamente porque has logrado descifrar un caos que al principio te superaba. Personalmente, hace poco, en el club de lectura estábamos leyendo a Faulkner y yo me empeñé en leerlo y en terminar el libro a pesar del sufrimiento por el que estaba pasando. ¿Y por qué lo hice? Pues por el puro disfrute del reto. Y bueno, ahora que saco este podcast también me sirve para decir aquí que he leído a Faulkner. La siguiente pregunta que podemos hacernos es, ¿realmente es necesario escribir complejo para transmitir algo profundo? Bueno, si me conoces ya sabes que yo no creo en eso. Bajo mi punto de vista, muchos de estos autores opacos lo eran porque priorizaban la experimentación sobre la claridad. Querían innovar, hacer lo que les pedía el cuerpo. Y las frustraciones del lector eran secundarias, incluso igual para algunos hasta deseables. Pero, afortunadamente, autores que son precisos y claros como Borges nos recuerdan que no hace falta escribir difícil para transmitir ideas muy complejas. La profundidad no tiene por qué ser sinónimo de opacidad. Dicho esto, tanto si quieres leer alta literatura para ponerlo en tu perfil de Tinder, como si quieres enfrentarte a retos intelectuales o descubrir formas de arte más complejas, te voy a decir ahora cómo puedes afrontar tus lecturas sin que sea un suplicio. Me refiero aquí, obviamente, a lecturas complicadas. Primero empecemos por
¿Cómo no hacerlo? Olvídate de comprar una edición del Ulises y empezar a leerlo a pelo. Si vienes de Pérez Reverte, Stephen King o Sanderson, esto no es una buena idea. Como en cualquier reto exigente, necesitas ir poco a poco. En pedagogía se habla de un concepto que para mí es muy interesante, que es la dificultad deseable. Esto significa que sin dificultad no hay aprendizaje. Por lo tanto, si no subes el nivel de dificultad poco a poco, no vas a progresar. Pero si pasas de Pérez Reverte a Joyce, directamente vas a claudicar, es decir, vas a pasar a una dificultad no deseable. Lógicamente, el secreto es buscar clásicos que sean breves y accesibles. Y directamente te voy a proponer 3 puertas de entrada: Borges, Steinbeck y Juan Rulfo. Borges tiene cuentos afilados con una densidad de ideas enorme, pero lo bueno es que utiliza un lenguaje preciso y claro. Con Steinbeck y su novela, bueno, yo me he leído un par de novelas de Steinbeck, pero la que te voy a recomendar es la de Ratones y Hombres, pasa algo muy curioso con esta novelita, y es que es un libro bastante fácil de leer, pero tiene una profundidad emocional y una técnica narrativa que no te vas a encontrar en la narrativa comercial. Y luego está Rulfo, con un libro que se suele recomendar mucho, que es El llano en llamas, un libro breve que te demuestra que se puede construir un mundo entero con el vocabulario de un campesino. Después de estos puedes ir subiendo el nivel poco a poco, con Kafka, con Galdós, Cervantes, García Márquez, y ya cuando te sientas cómodo con eso, que pasará un tiempo, prueba a subir a los picos más altos si te apetece. Estamos hablando de Thomas Mann, de Joyce, de Faulkner o de Dante. Lo importante es verlo como un proceso de aprendizaje. Hay que asumir que un poco de esfuerzo es necesario, pero eso no significa que tengas que sufrir por sistema. A no ser que quieras fardar de ello, pero eso es otra historia. Un consejo más: baja tus expectativas, no pretendas pillar cada referencia teológica de Dante ni cada detalle descriptivo de Galdós a la primera. Muchas de estas obras se disfrutan de verdad en la relectura. La primera vez tu cerebro está saturado intentando entender qué es lo que pasa, pero ya en la segunda lectura, cuando libera un poco esa carga, puede empezar a disfrutar de cómo está hecho, de la forma. Tampoco tengas problemas en pedir ayuda. Cuando leímos Mientras agonizo de Faulkner en el club de lectura, usé ChatGPT para situarme en la historia y para conocer mejor a los personajes. Además, me vi varias reseñas en YouTube y una vez que tuve ese contexto, la dificultad disminuyó. Aún así, ya te adelanto que no lo terminé. Tampoco hay que ser masoquista. Si un libro no te entra, a otra cosa. Quizás es un libro que tienes que revisitar dentro de unos años. Otro consejo ya para terminar: busca ediciones bien comentadas. Las notas de un experto, igual que el guía del Prado, te ayudan a disfrutar del análisis sin perderte. Bueno, se me quedaba el principal consejo. Lee en grupo. Montar un club de lectura con mis amigos ha sido la mejor decisión para retomar los clásicos. ¿Por qué? Porque la motivación de juntarnos a hablar del libro hace que supere esta fricción que tengo a veces de la dificultad. Y eso me ha llevado a un ritmo de cadencia muy bueno y por lo tanto me permite ir aprendiendo e ir pudiendo leer cada vez estos libros con menor dificultad. Así que estoy encantado con la decisión. Bueno, vamos cerrando, ya lo has visto. No hay nada raro en sentir, cuando eres adolescente o incluso adulto, que la casa de Bernarda Alba es un rollo. En el instituto te están pidiendo un análisis técnico cuando tú lo que buscas es disfrutar de una historia sin pretensiones. Quizás, con el tiempo, aprendas a disfrutar de placeres más exigentes. Puede que te motive ver el arte no solo como una experiencia, sino como un reto intelectual. Es posible que llegue el día, después de leer docenas de bestsellers, en que tu cerebro te pida algo más de complejidad, de chicha. O puede que no, y simplemente decidas que prefieres dedicar tu energía a otras cosas. Al final es una cuestión de prioridades. Como decíamos al principio, la alta literatura no te hace mejor persona, ni más inteligente, pero sí puede darte algo que la narrativa comercial rara vez ofrece. Te exige a leer y a pensar de otro modo. Simplemente tienes otras pretensiones y utilizas otras herramientas. Te da estatus, sin duda, al menos entre ciertas tribus, y somete a tu cerebro a un entrenamiento de alta intensidad. Y es que no nos engañemos, todo el mundo puede subir la colina del pueblo,
pero solo unos pocos pueden subir a los picos más altos de la sierra y una minoría disfruta realmente de una escalada técnica en alta montaña. Lo que está claro es que si intentas subir a la cima del Everest sin el equipo y la preparación adecuada, lo vas a pasar mal. Así que ve poco a poco y si te atrae la idea de escalar a estos grandes picos, a estas grandes obras, no lo hagas a lo bruto. Ve poco a poco, utiliza las herramientas adecuadas. Cuando llegas a la cima, la experiencia puede ser maravillosa. Y con esto, amigo polímata, cierro un capítulo un poquito largo, un poquito diferente. Bueno, no sé si lees alta literatura, si lo haces, coméntamelo, dime a ver cuál es tu experiencia, qué es lo que te ayuda y dime, bueno, pues también si estás en un club de lectura. Me interesa bastante saber estas cosas porque sé que muchos de vosotros leéis ensayo, pero no sé cuántos de vosotros leéis literatura. Sin más, me voy despidiendo, no sin antes recordarte que tengo una comunidad que somos 200 y pico personas leyendo los 50 libros más importantes para comprender el mundo. Si te interesa, busca la Biblioteca Polímata en Google y suscríbete un mes y lo pruebas y seguro que te va a gustar. Soy Val Muñoz de Bustillo, esto ha sido un capítulo más de Polímatas. Hasta pronto.